Bueno, pues ya estamos aquí con el invitado especial de la noche, el señor Salvador Raga, pero prefiere que le llamemos Salva en esta tertulia, como decimos, de mesa camilla, ¿no? ¿Qué tal, Oye, Salvador? nada, agradeceros un montón que seáis tan inconscientes de llamarme esta noche para acompañaros, pero bueno, lo que espero es que dentro de un rato no tengáis la sensación de que habéis perdido el tiempo conmigo, porque os voy a contar cosas tremendamente interesantes. Así que en eso empeño mi palabra. Salva, Perfecto, pues, sí, pues yo, sin yo te más. preguntaba porque te quería preguntar antes de que mis compañeros te pregunten qué te ha traído a Libertad, por qué estás aquí. Yo te quería preguntar cómo relacionas tu peña, la solidaridad con el Valencia Club de Fútbol. ¿Cómo se produce esa fusión? Cuéntanos un poquito. Mira, yo creo que cuando uno tiene dos grandes amores en la vida, uno tiene que hacer lo imposible para que esas dos cosas se lleven bien, aunque aparentemente el concepto solidaridad y el concepto deporte o concepto fútbol estén tremendamente alejados, que también digo que en la gran mayoría de las situaciones eso es así. Pero yo no concibo el mundo sin el murciélago del Valencia pues sobrevolando casi todas las acciones que yo hago en esta vida y sobre todo también pensando que quienes no entendamos que a quienes la vida nos ha puesto en el lugar donde casi siempre hace sol, tenemos la obligación de devolverle al mundo mucho de lo generosa que ha sido con nosotros, es que no estamos entendiendo absolutamente nada de la película de la vida de qué va. Y a mí, como vulgarmente se dice, en el año 2002 me la pusieron votando y al pie. La última liga que gana el Valencia, recordad que fue con don Alfredo Di Stéfano en 1971 y afortunadamente este es un equipo donde solemos tocar metal una vez cada 10 años. Porque desde luego si tocásemos metal cada año o cada 2 años, al final haría que no fuésemos capaces ni de celebrar un trofeo naranja, como lo celebramos en muchas ocasiones, con euforia y como si hubiésemos ganado alguna de esas dos Champions que la vida nos birló con nocturnidad y alevosía. Pues bueno, yo se me presenta la tremenda oportunidad en el año 2002 de formar parte de un proyecto que básicamente lo que pretendía era una idea tan revolucionaria como que el Valencia ha ganado una liga tantos años después. ¿Qué es lo que podemos hacer para demostrarle al mundo que queremos a este escudo más que nadie? Y nos inventamos una ONG. Los dos fundadores de la Peña están cada uno de ellos en Etiopía. Uno, que es el magistrado José María Tomás y Tío, que yo no exagero ni un gramo diciendo si es el personaje con más respeto dentro de la carrera judicial en Valencia por su compromiso con las personas más débiles. Y después Pilar Mateo, que en un entorno donde la ciencia no brilla especialmente, ella es la brillante inventora de una pintura que aplicada en las paredes de las casas de la selva impide que esos bichitos que te inoculan el Zika, el Chagas, el cólera, el paludismo o la malaria, es decir, que te invitan a la muerte, pues ella se ha inventado una pintura que aplicada en las paredes tiene un elemento repelente que hace que esos bichitos pues no se sientan cómodos en ese ambiente. Con lo cual, respondiendo directamente a tu pregunta y tras ese preámbulo, solidaridad por un lado, Valencia por otro, y la vida me da la oportunidad, muchos años después de la fundación de la peña más extraña que hay en todo el mundo, de ser quien lidere el proyecto y de quien intente convencerle a la sociedad de que no hay nadie que quiera este escudo más que nosotros, entre otras cosas, porque estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, viendo a ver qué hacemos por este murciélago para que en cualquier parte del mundo se entienda que es alguien que va allí para darle una vida mejor a gente que lo necesita. Disculpa si me he extendido en la respuesta, pero si no lo digo, reviento. Qué bonito y qué ejemplo de que cuando se quiere algo se puede conseguir, ¿verdad? Y de que el espíritu humano, el esfuerzo, lo que llega a conseguir, ¿verdad? ¿Quién pensaría que con una pintura podríamos mejorar, se podría mejorar la vida
de la gente que vive pues, en situaciones extremas y que tiene estos problemas. Qué bonito para empezar. Continuemos. Preguntas. Perdona un segundito Así antes de es. que sigáis preguntándole a Salva, porque he visto una pregunta. Si no te pones enfrente justo del Vale, ordenador, ya sabes lo pues que pasa, Diego que no se te escucha. Cabañero nos pregunta quién es la gente que aparece en el vídeo. ¿Gente de alguna peña o algo? Debe haber llegado tarde, así que alguien que le conteste. Voy a... Se supone que habla de qué vídeo, del vídeo Ah, Sí, ¿quién sí, es la sí, gente de que la aparece en peña. el vídeo? claro. En el vídeo que hemos, Ah, vale, pues. en En el el vídeo que hemos vídeo, puesto antes. en el vídeo Hostia. introductorio que habéis puesto de la peña. Bueno, Pues, vale, vale, vale. Ah, vale, Muchos de vale, en el vídeo nosotros. introductorio, pues bueno, muchos de los que estamos detrás de Libertad, todos los que aparecen ahí forman parte de Libertad de una manera o de otra, siendo partícipes o colaborando en lo que cada uno puede y demás, pues todos los que estamos ahí pertenecemos a Libertad y yo lo siento así como tal, sí. A mí me gustaría preguntarle a Salvador Raga, ¿no? ¿Qué mezcla un poco entre peña, entre ONG, pero es una peña como tal? ¿Está registrada en la agrupación de peñas? Explícanos José un poco Manuel, la eso. pregunta es espectacular. Cuando esta casa tan extraña decide en el año 2002 constituirse, hubo problemas para ver qué tipo de personalidad o qué tipo de identificación se le daba a un ente tan extraño como este. Porque si nos basamos en el contenido de lo que nosotros hacemos, nosotros somos una ONG con la particularidad de que todos los que estamos en esta ONG somos voluntarios, pero en cambio aquello que nos identifica en el exterior es el de que existe un término como peña, que mucha gente además, y eso de un modo u otro acaba contaminándonos, ¿no? Acaba contaminándonos porque nosotros estamos inscritos dentro de la agrupación de peñas, como digo, como la peña más exótica, no somos una peña que celebra los domingos con cacahuete y mistela y bufandeo, pues todas estas torturas que en tantas ocasiones estamos obligados a sufrir en campos como Mendizorroza y Purúa y en otras ocasiones en campos pues, de mucha más jerarquía. Pero sí es verdad que cuando decidieron constituir esta peña, optaron precisamente por una denominación de peña porque aquello de una ONG, aunque nos parezca lo contrario, en el año 2002 no estaba totalmente bien definido, no era un concepto muy relacionado en la sociedad. Llamarle a una entidad o organización no gubernamental y encima que el filtro o el criterio que nosotros utilizáramos era precisamente que el único requisito era el de querer al Valencia más que nadie para pertenecer a este proyecto o a esta organización, pues finalmente acabábamos optando por ser una peña, somos una peña jurídicamente, estamos dentro de la agrupación de peñas como yo digo siempre, la peña de todas las peñas valencianistas. En nuestra aspiración está en ser la peña madre, la peña padre, donde toda peña que exista en cualquier lugar del mundo se identifique con nuestros valores, porque los valores de la justicia, los valores de la solidaridad, los valores de un deporte que no ve fronteras para decirle al mundo que este es el mejor club del mundo, son los que nosotros vivimos y siendo una peña actuamos como una ONG y siendo una ONG nos llamamos Peña Valencianista. Así es. Perfecto. Y sí me surge la duda. Cualquier persona que quiera, supongo que puede contactar con vosotros de alguna forma y colaborar, ¿no? Como aportando su granito de arena, Claro, ¿no? cualquier persona que sienta que dentro de ella ha incubado un valencianismo avanzado, yo creo que el lugar común donde debe converger todo el valencianismo, disculpadme que os lo diga, es la Peña Valencianista per la Solidaritat. A ver, soy intolerante con la injusticia y yo puedo entender perfectamente que haya una gran masa social del Valencia que viva ese cortoplacismo de ver si el Valencia ha ganado el miércoles, el viernes, el domingo, se vaya el lunes a la oficina para vacilarle al que es del Levante por si vamos bien, vamos mal o vamos regular, pero yo
estoy obligado a mandar un mensaje tremendamente didáctico a la sociedad. Cuando tú crees que ese sentimiento que tienes por tu equipo de fútbol sirve para muchísimo más que para esto que yo os estoy diciendo, para esconderte, para vacilar, para recibir al autobús en la avenida Suecia, para pensar que por qué leches nos pasa cada 10 años lo que le pasa en los despachos al Valencia y no sacamos cabeza porque parece que alguien haya maldecido las oficinas de este club para que siempre seamos los protagonistas de una opereta infame, que eso no hay ya ni quien se lo crea. Todas esas cosas son las que forman parte del día a día del valencianismo, pero nosotros hemos dado 3 saltos mortales por encima de toda esa realidad del día a día. Nosotros nos dedicamos, como os he dicho antes, 365 días al año a decirle al mundo que vamos a estar en Etiopía, en Senegal, en Costa de Marfil, en Kuala Lumpur, en Indonesia, en Guatemala, en Nicaragua, acompañando proyectos de niños y niñas que desde luego tienen que vivir situaciones para las cuales este planeta Tierra no debería hacerle pasar a ningún ser humano, y encima los niños y niñas de determinados lugares del mundo son los eslabones más frágiles de la cadena. Pero bueno, en nuestra misión está el decir, os vamos a dar todas las posibilidades deportivas, gastronómicas, sanitarias, escolares y sociales que tendrían niños pagando en cualquier club de alto rendimiento en este occidente feliz, pero nos vamos allí para mandaros un mensaje de que todos somos más iguales de lo que nos creemos y que finalmente este escudo nos iguala a todos, pero nos iguala por arriba, no nos iguala por abajo, que yo ya estoy hasta mi zona testicular de tener que ir por tantos lugares de España en mis viajes, y que cuando dices que eres del Valencia como un perro, al final acabes teniendo la sensación de que te miran un poco de lado, como con la cara de decir, menuda tenéis ahí liada continuamente. Bueno, yo creo que, por ejemplo, Amarito es un valencianista que es de Cádiz, de la línea. Yo creo que también comulga un poco con ese mensaje, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Hombre, el mensaje de nuestro amigo Zarba es emotivo, cuanto menos, ¿no? Porque la verdad que yo, cuando veo personas que se dedican a hacer eso, a mí se me pone la piel de gallina, como se dice vulgarmente. Y respecto al valencianismo, pues yo imagino que salir de la Comunidad de Valencia, todo el que sea de fuera, pues se lleva mal. Y aparte la gente, pues en el día a día te hace hasta un poco culpable, ¿no? A mí me dicen, hay que ver el presidente vuestro, esto, lo otro, como si yo no tuviera. Vamos, yo creo que de hecho estoy aquí por este motivo. Y creo que todos, ¿no? También un poco. Para que no me digan lo que... Es así, sí. ¿No, Carlos? Buah, yo es que llevo con esta lucha anti-Meriton ya 6 años. 6 años, porque ya, y eso ya nos remontaríamos, como siempre, al famoso proceso de venta, donde nos manipularon o nos intentaron manipular. En este caso no fui manipulado, y llevo 6 años partiéndome la cara, en su momento recibiendo amenazas, insultos por redes sociales, pero bueno, he estado en miles de manifestaciones, seguiré estando, haciendo ruido y ahora apoyando a vosotros, efectivamente. O sea, es un poco penoso, yo creo que cuando se empieza a sobrepasar esa línea que ya hace que entre los propios valencianistas no nos respetemos. Yo creo que eso es algo que debería estar totalmente prohibido, porque el contrario puede tener, bueno, contrario entre comillas, la otra persona, ¿no?, que tienes delante, que a lo mejor no comulga con tus ideas o difiere en ti por lo que sea, pero que se llegue al insulto, que se llegue a esa confrontación, que se llegue a esa separación entre falsos valencianistas, verdaderos valencianistas. Yo no sé cómo veis vosotros eso. Yo lo veo horrible. Pero es que esto lo ha impulsado el presidente del Valencia. Es que a día de hoy el que nos está distanciando también, y desde hace tiempo, con el término falso aficionado, incluso con la devolución del dinero de los pases, cuando el primer comunicado ya te marcaba, si tú eliges la opción 1, es que eres buen valencianista. El que elige la opción 2 y 3, ya no tanto. Entonces empezamos ya que si Meriton es el primero que utiliza y se aprovechó de cierta hostilidad hace 6 años, que ahora le está viniendo en contra,
Pues claro, mal, vamos. Por eso el otro día, y lo hablaremos ahora, entre otras cosas, Sandra Gómez y Joan Ribón, el ayuntamiento, le dijo, tercer punto, hay que rebajar la tensión que hay entre el club y los aficionados. Bueno, yo creo que la separación de la afición, la desunión de la afición es un factor que beneficia a los gestores actuales. Ellos están más a gusto mientras no tengan una oposición unida que pueda pedirles que rindan cuentas. Esto lo hemos hablado, ¿no? La facilidad con la que hacen y deshacen, mejor o peor, es que no tienen que rendir cuentas a nadie. Son en la entrevista que a David y a mí nos han hecho este mediodía en Onda Deportiva, pues ha salido esa reflexión, ¿no? Que es la directiva del Valencia Club de Fútbol más oscura que ha tenido el Valencia Club. Y mira que ha tenido directivas que se han esforzado en no explicar lo que hacían o en... Esta es con mucho, pero con muchísimo la más oscura que ha tenido. Y si no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos para pedir explicaciones, pues ellos van a estar muy a gusto. Salva, yo no sé, porque tú te has acercado a Libertad VCF, no vamos a decir hasta qué punto si tú no lo quieres contar, pero te has acercado a Libertad. ¿Y cómo ves tú la situación del Valencia? ¿Qué te ha traído a Libertad? Cuéntanos un poco. ¿Y cómo nos Mirad, esta reflexión que vosotros estáis haciendo, a mí me parece tremendamente admirable este valencianismo periférico o el valencianismo de diáspora que vivís todos aquellos que en todos sus casos no sabemos identificar este gran, si es de Almería, es de Málaga, él acaba perteneciendo a una zona geográfica esos dos dominantes, pero bueno, ya imagino que este caso y José Manuel es de la zona de Granada. Bueno, la situación actual la ve precisamente como una consecuencia de muchas cosas que tienen que ver con esta especial idiosincrasia de los valencianos, que somos tremendamente destructivos unos con otros. Esto que pasa con el Valencia Club de Fútbol, no nos engañemos, llevamos 21 siglos de historia en Valencia, dando los guantazos de una calle contra otra, de una falla contra otra, los que pensamos A contra los que pensamos B. Somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo en cuál es la lengua que se habla. Al final somos una sociedad fracturada. Esa es la puñetera realidad, lo digo con todo el dolor de mi alma, lo digo aquí con el cuchillo en el pecho que tengo en el corazón y que cuando me toco el cuchillo me duele tanto que ya soy incapaz de sacármelo y he aprendido a convivir con el cuchillo clavado aquí como si fuera una virgen dolorosa. Pero daos cuenta que en el pasado más reciente de lo que sucede en Valencia somos los primeros que perdemos una televisión autonómica, cosa inédita y no ha perdido ningún otro lugar de España. Somos los primeros que perdemos el único banco, la única entidad financiera que llevaba el nombre de Valencia en su logo, Banco de Valencia. Lo perdimos, lo dejamos perder de una manera miserable. Valencia pasó estrepitosamente cuando fuimos capaces de que la institución civil más importante de la Comunidad Valenciana, que es el Valencia Club de Fútbol, no hay ninguna entidad en Valencia, en la Comunidad Valenciana de España, que procedente de Valencia tenga atrapado en la televisión, en el campo, a más de 400.000 personas todos los domingos. Eso es algo inédito. Pero lo que también es verdad es que en el momento en el que Valencia necesitaba que nuestros mejores diesen un paso adelante, pues todos acabaron mirando a otro lado. Con lo cual, la realidad actual de que si somos capaces de ponernos de acuerdo, no nos fustiguemos. Esto está dentro del ADN, está dentro de la genética del valenciano, y aquí lo que hay que intentar es, desde mi humilde punto de vista, ver dónde está ese líder que todavía no ha asomado la cabeza. Pero es que fijaos cómo es Valencia. Cuando en Valencia se intentó establecer un proyecto político y al menos imitara a estos proyectos de partidos catalanes en los cuales con la mitad de los votos que sacaban otros eran capaces de influir en Madrid para inmediatamente beneficiar a su territorio,
y decimos, oh, un partido valenciano de puta madre, uno no, 18. Cada vez que había alguien que podía destacar en su oficina, en su pueblo, en su barrio o en la falla de su federación, inmediatamente fundaba un partido político. Por eso quiero deciros que si hacemos un análisis de la realidad actual, a mí lo que me encantaría es que ese tapado, y no como vulgarmente decimos, ¿por qué no sale don Juan Roig? Don Juan Roig es el único que tiene músculo. Don Juan Roig, perdóname, a don Juan Roig, yo con muy buen criterio veo que él no se quiera ni acercar aquí a este jueguecito, a este Juego de Tronos, porque gracias a Juan Roig, Valencia ha tenido baloncesto de élite en la Fonteta de Sant Lluís. Hemos sido capaces de birlarle una liga hace pocos años, cuando en esa alternancia de Barcelona y Valencia los que están tocados por el dedo de la fortuna son directamente pocos, y hemos conseguido 5 títulos europeos que, vaya, me parece que estábamos emulando lo que hace el Sevilla en la Europa League, pues el Valencia Basket es quien emula al segundo torneo europeo, pero en este caso en básquet, y seguimos la estela de lo que hace el Sevilla. Nosotros no tenemos remedio. Desde luego lo que debe entender Meriton, y esto sí que es algo innegociable, es que se han equivocado viniendo a Valencia. Se han equivocado viniendo a Valencia porque no entienden lo que es la filosofía de un club centenario. Fijaos, yo he dado más de 200 conferencias, no digo 25, no digo 45, no digo 58, más de 200 conferencias a lo largo de toda mi vida, porque si hay algo que yo pilote dentro del mundo del Valencia es la historia del Valencia de los 50 primeros años. A mí, que me hablen de 1919 hasta 1971 y tenga que sacar del baúl de los recuerdos la memoria de quienes se partieron la cara en campos infames, en lesiones que cuando se infectaron acabaron generando amputaciones de miembros en jugadores de los años 20, de los años 30, de los años 40, jugadores de trinchera. A mí eso, perdonadme, pero me pone un mogollón. O sea, yo os juro que alguien me habla de Izaguirre, de Walter, de Waldo, de Wilkes, de Puchades, de Buqué, de Pasieguito, y os juro que yo le pongo el contador a cero porque a mí se me acaba directamente el mundo, los he conocido a casi todos, muchos han venido a mi casa porque mi abuelo era muy amigo de todos aquellos jugadores que hicieron grande el escudo del Valencia en los años 40, y por eso a mí, o sea, se me retuerce tanto la bilis de que si cualquiera de ellos levantase la cabeza, viese en qué punto de la historia estamos. Un señor de Singapur, con una legión de 25 ejecutivos de ojos rasgados, no puede ni entender por qué el primer portero de nuestra historia, José Marco, acaba muriendo en una cuneta fusilado en la carretera de Burjasot a Llíria. No puede ni entender por qué el segundo de los porteros de nuestra historia, Pascual Gascó, uno de los que estuvo en el acta fundacional del Valencia, en el Bar Torino, acaba arrastrado por un caballo que se asusta de escuchar un tiro, directamente él pierde las riendas del caballo, se le sujeta el tobillo desde el estribo y va durante 3 kilómetros caminando dando cabezazos contra las piedras del suelo hasta que acaba falleciendo. ¿Cómo le explicas tú a un señor de Singapur que te dedicas a contar estas historias en los lugares más exóticos? Hayan 5 personas en una peña de un pueblecito de Albacete, como me ha pasado, o hayan 500 personas en el salón de actos del Ateneo Mercantil. Me da lo mismo. Me pone lo mismo hablar para 5, para 50 que para 500. Pero estos señores de Meriton hay que convencerles de que se han equivocado de sitio. Se han equivocado de sitio. No pueden gestionar esto. Pero claro, después viene la película de qué pasará el día después de que entiendan de que ya han saqueado las glorias futbolísticas del equipo, ya no queda más teta que exprimir y lo que te quedan ya son retales de un equipo que tuviste, bueno, y finalmente ya tu vendetta la has ejecutado y ya no te queda más que sacar. Ahí empezará la refundación. Bueno, y de la realidad que han nombrado,
porque te hago yo la pregunta, ¿no? Como valencianista de la diáspora, ¿no? Como he dicho antes. ¿Con quién te quedas, no? Porque yo, por ejemplo, de todos los que he hablado, yo me he acordado de don Bernardino Pérez Irazaquín, si mal no recuerdo el segundo apellido, que este hombre, pues, este hombre cogió y se quedó a vivir en Valencia y es el que nos hizo disfrutar de Kempe, de Mijatovic, de Penes, de Leonardo, casi nos trajo a Platini, que son muy poca gente lo sabe, jugador, entrenador y esto. Después la delantera eléctrica, ¿no? Que había varios vascos, has hablado de Guardo, has hablado de Walter, Faz Wilker, ¿no? Tú le preguntabas a Cruz quién era el mejor jugador de la historia y te decía que Faz Wilker. Y Faz Wilker jugó aquí en el Valencia 3 años y bueno, murió diciendo que era valencianista. ¿Con quién te queda tú con esta gente? Mira, Amarito, me encanta de verdad, sobre todo porque esta retahíla de afirmaciones que has hecho, le preguntas al 70% de los valencianos y su cara de estupefacción cuando tú les nombras a Wilkes, a Walter, a Waldo o a Pasieguito, pues acaba generándote la sensación de que algo hemos hecho mal. No todos aquellos que decidimos regalar parte de nuestra vida para contar todas estas historias, pero sí se ha hecho mal algo dentro del mundo de los medios de comunicación, dentro del mundo de la sociedad en general, porque como digo, la ternura que a mí me produce el hablar de las historias de estos personajes que tú has comentado me parece inenarrable. Pasieguito, Bernardino Pérez Elizarán, viene del Valle del Pas, de Cantabria, su familia es cántabra, pero él nace en el País Vasco, y como tantos otros vascos de los años 40, ojo, no olvidemos que el Valencia, en los años 40, después de una guerra civil en la cual España está destrozada, el Valencia gana 3 ligas en esa década, gana 2 copas y pierde 3 finales de copa más seguidas. Es decir, aquella borrachera, aquella orgía de títulos en los cuales... Y el año que mejor equipos teníamos, que formamos el medio campo con Puchade y Pacieguito, nos elimina el Celta, que veníamos de ser campeones de liga. Es verdad, bueno, yo creo que todos los equipos gloriosos han tenido pequeñitas máculas en su currículum, porque si no, aquello hubiese sido inaguantable. Fijaos, yo aquí a mi derecha tengo 5 tomos donde tengo encuadernados todos los marcas desde 1940 hasta 1954, la final de Copa que con don Jacinto Quincoces y con 2 goles de Fuertes le ganamos al Barcelona en Chamartín por 3-0 con aquella famosa escalada de Quique Martín Navarro al... Que la ha imitado este año Jaume Domenech en la foto, en el larguero. Efectivamente, además yo tengo el honor de haber sido el último que juntó sobre el césped de Mestalla. Además, ese vídeo está por ahí circulando en las redes. Yo tuve el honor de haber sido el último que le hizo una entrevista en la casa de don Ignacio Izaguirre, el magnífico portero del Valencia en los 40, en su casa de la Concha en San Sebastián, y fui capaz de juntar en Mestalla para una entrevista colectiva a Quique Martín Navarro, a Vicente Piquer, a Guillot, a Paco Sendra y a Daniel Mañó y a Antonio Puchades. No pude al pobre de Tonín Fuertes, porque Tonín Fuertes era ya un juguete roto del fútbol. Él vino del sanatorio de Portaceli ya prácticamente como un mendigo, iba a los veteranos del Valencia para prácticamente que le dieran su asignación de caridad, y gracias a Dios, porque uno de los tíos más grandes del Valencia de los años 50 acabó en la más puñetera de las miserias. Esto no es que yo me venga arriba, esto no es que a mí me encante utilizar los superlativos, sino que esta es una realidad. Por eso, cuando yo me dedico a hablar de toda esta gente, claro, Amarito, tú no me puedes preguntar si quieres más a papá o a mamá. Eso no me lo preguntes, porque a mí me haces una grandísima frutada. Eso no me lo puedes preguntar. A mí me ponen muchísimo las historias. Fijaos, nosotros teníamos una presentación en el Ateneo Mercantil para el día 5 de junio. Acabamos de sacar en mi editorial, que mañana pondremos a la venta, el libro de los porteros del centenario, 85 historias de los 85 porteros que han estado bajo palos en la historia del Valencia. El libro lo ha escrito Albert Carda. Albert Carda
es el relatista, para mí, yo que conozco el mundo de la narrativa en Valencia, es el escritor más rockero que os podéis imaginar. Es un tío que le das 4 anécdotas sueltas y te monta un panegírico, y claro, él ha sido portero, él ha sido portero en la Vallduxó, y desde luego os puedo asegurar que todas esas historias de porteros que contamos, lo único que lamento es que teníamos una grandísima presentación el día 5 de junio en el Salón de Actos del Ateneo Mercantil, los habíamos invitado a todos, no os quiero confirmar, no os quiero adelantar quiénes nos habían confirmado asistencia, porque las manoplas más brillantes desde 1960 hasta actualmente iban a estar en ese salón de actos. Iba a haber tantísima emoción y desgraciadamente este microasesino nos jodió la fiesta. Pero que quiero decirte, Amarito, que cada uno, como valencianista, elige su lugar en este mundo. Algunos debajo de una portería, otros escribiendo, yo contando historias donde haya 5 abuelitos que me escuchen y finalmente intentar empalmarles intelectualmente para que entiendan que lo que yo voy a contarles allí no va a haber ningún otro desgraciado que en el año del centenario ni 25 años después vaya a ir a contárselo, y en mi epitafio pues acabaré poniendo, igual que el poeta chileno Vicente Huidobro, pues abrir la tapa de mi féretro que en el fondo se ve el mar. Pues en el fondo de mi féretro van a salir un montón de murciélaguitos que al final van a convencernos de que ser del Valencia es lo mejor que a uno le puede pasar en esta vida. Y además me lo creo, ¿eh? Así que no te voy a contestar, Amarito, porque esa pregunta es una puñalada y ya está. Pues te hago yo una pregunta, va. Venga, David. ¿Por qué decidiste ayudarnos a Libertad dando tu imagen y cómo nos conociste? Mira, por redes sociales. Voy directamente a la respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué me acerqué a vosotros y desde un primer momento? Yo creo que fuiste tú quien recibió mi respuesta. Yo te dije que era el presidente de la Peña Valencianista per la Solidaritat. Yo estaba en aquel momento en Javea, es decir, no había regresado a Valencia, porque fíjate si ya mi nivel de analfabetismo era suficientemente supino como para no poder decir yo cuántas acciones tenía del Valencia. Es que no lo sé, las dejé en un sobre en la fecha de la ampliación, porque fui de aquellos moícanos que se quedaron con las 9 y que no oyeron los cantos de sirena de miles de euros para al final acabar colocándolas, y de aquellas 9 en la siguiente ampliación de capital pues me quedé con las siguientes 41. Y tampoco recordaba cuántas acciones tenía mi padre. Es decir, en aquel momento yo creo que te contesté, pero me produjo tantísima ternura que chavales jóvenes, no de Valencia, chavales que estáis en Cádiz, que estáis en Granada, que queréis al Valencia más que nadie, porque desde luego dar la cara por el Valencia en los lugares donde estáis, desde luego no es nada fácil, y a mí escuchar vuestra historia me pareció tremendo, y sobre todo lo que me pareció más tremendo todavía era que cuando intentáis establecer ahí un network con otras, pues la plataforma del 86, la agrupación de peñas, la Curva Nord, tal y cual, pues tener la sensación en vuestros comunicados de que la respuesta que recibíais por parte de esas organizaciones pues acababa redundando en esta maldición que yo os estoy contando, que donde hayan 17 lidercillos en Valencia, habrán 17 partidos políticos. Pues eso es lo que me jodió a mí más, especialmente de la película. Obviamente entré en vuestra plataforma. Yo creo que el mensaje que hay que seguir mandándole a la gente, que es que censar las acciones es simplemente para tener una primera herramienta de ubicación, de ver cuántos accionistas de 10 acciones, de 20, de 25, de 35 estamos sueltos por ahí, dado que eso pues es una información sensible que el Valencia no te la va a proporcionar, y afortunadamente tenemos las redes sociales para poder ir poquito a poquito y con velocidad de crucero, que es lo que yo obviamente valoro más en vosotros. Esto hay que ir muy paso a paso. Oye, hemos llegado a 9.000, joder,
pues nos quedan, ya estamos prácticamente a tiro de piedra de las 28 que necesitamos ya por lo menos para poder levantar el dedo en la Junta y decir cualquier cosa. No sé, y a eso llegaremos, pero va a costar, pero no porque no lo intentemos, sino porque somos la gent més cabuda del món, com diguem en el meu poble. Salva, nosotros sabemos que es largo y que es costoso el trabajo, pero lo que prometemos es no desfallecer. Por eso, porque sabemos que es largo y que va a costar. En entrevistas también nos han dicho cuándo esperamos tener, para cuál es el objetivo. Pues el objetivo es sumar una más y sumar una más. No vamos a desfallecer. Llegue la Junta y tengamos una cantidad u otra, no vamos a desfallecer. Sí, de una de las cosas que has dicho, quería comentar dos cosas de las que has dicho. Una de esta última que te ha preguntado David. Es el momento de que hagamos un ejercicio de honestidad y nos dejemos de lado nuestras guerras personales, nuestros intereses más o menos lícitos, que la palabra interés no tiene por qué echarnos atrás. Nuestros objetivos que sean lícitos, que tengamos para conseguir con el Valencia o en nuestra vida, que los dejemos un momento de lado porque nos necesita el Valencia. Y es lo que estamos pidiéndole a todo el mundo. Con todos los que hablamos le estamos diciendo esto. Que sí, que está muy bien que unos tengan el objetivo de agrupar ellos, de censar ellos o de identificarlas ellos, otros tengan el objetivo que sea, pero dejemos ese un momento de lado porque el Valencia nos necesita, porque urge, porque el Valencia se está desangrando. ¿Tú lo ves así? ¿Tú ves que el Valencia está en una situación en la que urge la acción ya? No podemos estar esperando o estar, como decía otro movimiento, a la expectativa, esperando a ver qué pasa. ¿No piensas que hay que empezar ya a actuar? Mira, hay una realidad y es que si el balón entra, todas aquellas cuestiones legítimas que siguen estando igual de vigentes que lo estaban hace 3 meses, y si alcanzamos una estabilidad deportiva en la cual los peores presagios que iban inundándonos cuando vemos que se regala de una manera infame a Parejo, que se vende por 4 euros a Coquelin, que tenemos a un señor venido de la India que no entiende que la voz de Mestalla es soberana y le pone el dedo en la boquita, y ese va a ser el icono que va a perseguir a este señor por los restos de su vida mientras tenga su domicilio en Valencia, sea en un chalet en Mascamarena, sea en la Eliana o sea en la Cañada, que no sé ni me importa dónde vive este señor y cuyo único mérito ha sido que alguien que decidió comprar unas acciones de este club fuera uno de esos ejecutivos estrella, que yo no sé realmente cuál es la preparación que tiene como embajador o como diplomático, porque desde luego aquí en Valencia no ha demostrado absolutamente ninguna clase de diplomacia a la que yo le pusiera no 3 estrellas, 2. Y a partir de ahí se genera una realidad en la cual, si dentro de 5 semanas el Valencia ha ganado 2 partidos y ha empatado 3, pues obviamente yo estoy seguro que la indignación popular, porque somos demasiado cortoplacistas en este pueblo, pues al final van a acabar bajando los decibelios. Y eso es lo que yo insisto, que es un lujo que no podemos permitir. El Valencia está contaminado. Estemos el 5º en la tabla, fijaos, ya cuando tú le preguntas al 50% del valencianismo... Ya lo estamos rebajando a unas posiciones que hace 10 años ni se contemplaban. ¿Con qué se conformaría si no tenemos otro nuevo confinamiento? En mayo del 2021 ya estamos entrando en un túnel tremendamente peligroso. Tenemos la sensación de que has desmantelado la medular y que te has cargado a Garay, y que además lo has puesto debajo de los caballos sin ni siquiera despedirte de él de una manera digna, cuando haya sido alguien que ha estado lesionado, no ha estado lesionado, cuando ha jugado en el equipo ha dado lo mejor de sí. Y este ha sido siempre un club señor, aunque desgraciadamente
la opereta de los despachos del Valencia, como yo he dicho antes, prácticamente desde Ramos Costa y con la excepción notable de don Arturo Tuzón y de don Jaime Ortiz, prácticamente todo lo que ha habido después ha sido personajes más histriónicos que otra cosa. Ya sabéis que el lunes tenemos una intervención en directo, los que queráis ir, en el programa de Apunt. Vamos a gestionar una entrevista allí en directo, precisamente porque tenemos a don Paco Roig en una entrevista a las 5 y estaremos haciéndonos los encontradizos alrededor de Mestalla, porque se nos va a preguntar cuál es nuestra valoración al respecto de si Paco Roig fue un personaje que con el paso del tiempo ha mejorado aquello que en su momento fue una rebelión popular contra él, o si seguimos pensando que, con independencia de que le devolvió al Valencia el orgullo de jugar finales, de ser subcampeones de una liga en la cual estuviste hasta la última jornada peleando por ganarla, etcétera, etcétera, si finalmente pudo más la frivolidad del personaje que aquello, y si pudo más las vendetas y las gorrinadas pues que se le hizo a algún jugador notable del Valencia, que a mí me parece que ni se lo merecía, y yo con el pensamiento en aquello me sigue produciendo dolor. Pero no podemos bajar el pie, no podemos levantar el pie del acelerador. Esté el Valencia donde esté dentro de 5 semanas, y desde luego yo creo que es el momento, porque si a la agrupación de peñas, que existía un pacto tácito con ellos, en los cuales una parte del estadio estaba destinado a que la voz del peñista, y podemos estar de acuerdo si la política de la agrupación de peñas con este régimen, con el régimen anterior, con los anteriores, ahí ha habido muchísimo de qué hablar, pero al final han sido los regímenes que han elegido los peñistas, y donde hay democracia, todo lo demás se tiene que callar. Pero sí, disculpa que yo me extienda en esta explicación, pero desde luego tiene tantísimas aristas tu pregunta que yo no puedo contestarte en un monosílabo y con una frase de salida de cortesía. Lo siento, pero soy incapaz. ¿Me permite un inciso? Cuando has hablado de los presidentes, Ros Casares. Mira, Ros Casares se encontró un Valencia complicado. Además, él no tuvo el acierto de, en aquellos prácticamente 3 entrenadores balcánicos que tuvo el Valencia. Fijaos, estamos escribiendo el libro de los entrenadores del Valencia para sacarlo también estas Navidades, donde dedicaremos un relato narrativo de literatura a cada uno de los entrenadores. El otro día estuve hablando con el hijo de Milosevic. En fin, no te tengo que decir Milosevic en Cádiz. En Cádiz, hombre. Si es Dios o quién. O casi Dios. Claro, toda la gloria que Milosevic ha dado en Cádiz. Pero fue con Mateo. Estuve hablando con su hijo porque quería que me pasara el autógrafo de Milosevic, y Ros Casares tuvo la mala suerte de que tuvo 3 entrenadores prácticamente seguidos, como fueron Miljanic, como fue Ciric y como fue Milosevic, que no tuvieron excesiva suerte en Valencia, vinieron con un esquema de juego que seguramente iba muy bien para la selección yugoslava y que aquí no encajó, y que finalmente, al final, con 3 equivocaciones de Ros Casares, pues Ros Casares tuvo que cerrar la paraeta. Pero la verdad es que las intenciones que tenía Ros Casares, aparte de haberlos puesto, cosa que de muchos presidentes del Valencia no se puede predicar lo mismo, él los puso, pero el viento deportivo fue realmente en contra, y él además pilló precisamente desde el 71 hasta el 75 aproximadamente, donde el Valencia no gana absolutamente nada, y fue un presidente de transición hasta que viene Ramos Costa. Claro. Pierde finales de Copa, pero hace paterna, ¿eh? Efectivamente, sí. No. Sí, no estoy, insisto en que la construcción de la ciudad deportiva de Paterna va a ser algo que él va a tener en su haber en todos los libros de historia que se sigan escribiendo desde ahora hasta el final de los siglos. Pero es verdad que desgraciadamente somos aquí mucho de, oye, ¿y qué títulos jalonan tu presidencia? Pues desgraciadamente el Valencia, igual
que jugó 3 finales de Copa, las 3 perdidas, en el periodo 45, 46, 47, que pierdes las 3 finales, el Valencia volvió a jugar 3 finales de Copa en 70, 71, 72, que el Valencia pierde las 3 finales contra Real Madrid, contra Barcelona y contra Atlético de Madrid. O sea que la historia se repitió prácticamente pues 25 años después. La de la prórroga de Barcelona, esa es incomprensible, empezando ganando el partido. Es verdad, es verdad. Pero bueno, también lo tuvimos a huevo en la final de Copa del 52, que nos adelantamos por 2-0 con 2 goles de Badenes al Barcelona y finalmente acabaron remontándonos y ganaron 3-2 con Asensi lesionado. No sé, la historia del Valencia también es la historia de cosas incomprensibles, pero podemos sacar pecho de que todavía tenemos el cuarto palmarés de cualquier equipo de la Liga Española. Todavía. Yo dejo a los compañeros porque nosotros en historia y aquí hay que mirar el futuro, ¿vale? Que estamos para mirar el futuro. Que los compañeros te están diciendo, porque yo me pegaría toda la noche hablando contigo. A mí me encanta la historia del Valencia y creo que podremos hacerlo un día, escuchar a los eruditos. Yo tengo una pregunta, reflexión. Cuando Salva estaba comentando de que necesitamos una persona que aglutine, que cohesione, a mí eso me da mucho miedo. Y lo enlazo cuando tú has nombrado antes a Paco Rocha. Yo allí en el 97 ya salgo el gran con las pancartas echando a Paco Rocha. Por eso lo que iba a decirte es que sé lo que es seguir luchando para acabar contra esta gente que tenemos ahora. Entonces, a mí me da miedo, porque yo he vivido a un Amadeo Salvo como líder, a un Paco Roch. Creo que esos son los más importantes, unos que yo los considero unos líderes populistas que han sabido dirigir y buscar su interés propio. Entonces, a mí me da miedo que ahora surja una figura que aglutine, pero vuelva a mirar a sus intereses, no a los intereses del Valencia. Eso me da mucho pánico. Entonces, no sé ahí si lo quiero o no lo quiero. Si esa persona que viene, quién puede ser, no lo sé, pero es que yo ya he perdido la confianza, no me lo creo, esa figura. Mira, me viene fantástico que acabes sacando a colación y pongas en la palestra o delante del pelotón de fusilamiento a Amadeo Salvo. Amadeo Salvo, si Amadeo Salvo hubiese tenido la tremenda suerte de mirar con un catalejo lo que iba a ser el Valencia casi una década después de que él da el salto, no una década, 7 años después, él seguramente no hubiese hecho lo que hizo. Yo creo que Amadeo Salvo, yo Amadeo lo conozco, yo tengo a Amadeo Salvo en la más alta de mis consideraciones personales, entre otras cosas porque Amadeo Salvo es alguien que en un momento determinado pensó que estaba tocado por el dedo de Dios para firmar la transición del Valencia de una sociedad anónima con una multipropiedad a alguien que definitivamente iba a quedarse en las acciones de la fundación, y yo estoy convencido y me jugaría cualquier uña de mi cuerpo a que él tomó la decisión que en aquel momento él creía que era la mejor para el club. El tiro obviamente le salió por la culata, esto no vamos a decir que no, pero es verdad que dentro de las dejaciones y renuncias personales, él, siendo un empresario de mega éxito con su empresa como Power Electronics, acabó dejando su empresa en otras manos para acabar cocinando esta patatita caliente que era el Valencia, que te recuerdo que después de Llorente no había nadie que la quisiera. No había nadie que la quisiera, pero es verdad, se equivocó. De aquellos polvos, estos lodos. Pero si tú a mí ahora me dices si yo volvería a firmar o volvería a ir a Mestalla a escuchar desde el centro del campo lo que tenía que decirme Amadeo Salvo junto con su consejo de administración, con Juan Cruz Sol, con la secretaria del consejo en aquel momento, pues yo te digo que yo volvería a ir, porque es que Amadeo Salvo tiene muchas de las características que yo le compraría al líder que creo que necesita el Valencia. Un tío que no necesita acercarse a la presidencia del Valencia
para tener una vida de megayates y de megaleches, cuando desgraciadamente ha habido mucho ejecutivo de medio pelo que ha venido pensando que el escaparate que te iba a dar la presidencia del Valencia Club de Fútbol era algo que en tu vida empresarial nunca lo ibas a conseguir, Salva, y que necesitabas un paso más. Salva. Dime. Sí, mira, yo digo que soy un reflejo del humano, el humano prototipo, porque yo soy de los que tropieza 2 veces en la misma piedra. Además, soy muy tonto, no las veo venir. Yo me creía Paco Roig y yo me creía Amadeo Salvo. Yo tenía una duda. Te voy a hacer 2 preguntas, ¿eh? Tenía una duda. Cuando yo me creía Amadeo Salvo, porque yo me creí que Peter Lim era un interesado en el fútbol, era su afición y que venía a divertirse, a invertir su dinero para hacer algo bonito, ¿no? Digámoslo así. Y me lo creí. Y durante un tiempo, cuando me di cuenta que esto no era así, dudaba si, igual que yo había sido engañado, Amadeo Salvo y la gente que estaba allí entonces, en la fundación, también habían sido engañados. Esa duda yo ahora, a ver, siempre te queda la duda, pero yo tiendo a entender que no por el silencio. Esto que dicen del silencio cómplice. ¿Por qué no sale Amadeo y dice, pues mira, yo fui engañado por esto? Un segundo que va a la siguiente, ¿vale? Y así te dejo ya hablar. Que está relacionada con lo que decía Carlos, porque yo también te lo quería comentar, lo del Salvador. Yo creo que, como tú bien dices, la sociedad valenciana, y no solo en el aspecto deportivo, que tenemos en el aspecto político, tenemos, no sé, la figura, a mí me interesa mucho la figura de Blasco Ibáñez en Valencia, tenemos... Qué bueno. La sociedad valenciana siempre ha buscado a alguien que los lidere, pero quizá no en el orden correcto, sino no que la sociedad valenciana elija a quién liderarlos, sino un poco que sean engañados por alguien, o que sean, ¿cómo decirlo?, como el flautista Amelín, que sean atraídos por alguien. Entonces, cuando nosotros hablamos que es el aficionado el que tiene que pelear por el Valencia, evidentemente al final va a haber un gestor, va a haber un órgano gestor del Valencia, va a tener que haber una cabeza visible, evidentemente, pero ¿por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no sea el Valencia de las 11, de las 9, de las 21, de las 22, de la acción? ¿Por qué no es ese Valencia el que libera al Valencia y el que decide qué gestor quiere? Y no que nos salga alguien que sepa manejar las masas. Sabemos lo peligroso que es, entre comillas, que sean populistas, ¿no? Que sepan manejar. Y que nos lleve, porque eso siempre va a poder estar bajo sospecha de que se haya puesto ahí con algún interés. ¿Por qué no invertimos el orden? Entonces son estas 2 preguntas, la de Amadeo Salvo y su silencio, y la de por qué. Sí, siempre va a tener que haber alguien que gestione, que lidere, si no una cabeza visible, por lo menos un grupo o varias personas. Vale, pero ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no es el aficionado de base el que elige a quién quiere gestionando a su equipo? Mira, antes de intentar aproximarme a lo que creo que debiera ser mi respuesta a esas 2 preguntas, te voy a hacer un planteamiento general de lo que ha sido la historia del siglo XX en Valencia. Sabes perfectamente que en Castilla se produce una generación lacrimógena a finales del siglo XIX que llora de una manera plañidera la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y no sé qué, y aquello se traslada a una generación literaria que es la generación del 98, con Unamuno, Valle Inclán y tal y cual, que desde luego acercarse a su literatura, si no tienes una depresión previa, te garantizo que es muy probable que acabes llevándotela después de leer a cualquiera de todos estos. ¿Qué es lo que pasa en Valencia? Valencia emerge en pleno siglo XX con 4 extraterrestres que dentro del mundo de las artes acaban diciéndole al mundo que Valencia no quiere seguir esta estela lacrimógena que se está viviendo en Castilla. Tenemos un pintor como don Joaquín Sorolla, tenemos un escultor como don Mariano Benlliure, tenemos un escritor como don Vicente Blasco Ibáñez y tenemos un músico como el maestro Serrano, que en su momento son los 4 líderes artísticos que dentro de sus respectivos ámbitos
acaban diciendo en Madrid que aquí la historia va a ir por otro lado. Nos vamos a 1909. Don Tomás Trenor Palavicino intenta traer la primera exposición universal en 1909 para traer todas las novedades y los adelantos tecnológicos, sociales e industriales que hay en todo el mundo en un gran escaparate. Se juega la pasta y fracasa estrepitosamente. Su hijo, don Tomás Trenor Azcárraga, resulta que es alcalde de Valencia en 1957 y Valencia sufre la peor de las catástrofes que recuerdan nuestros padres y nuestros abuelos, que es la riada de octubre del 57, donde la gran mayoría de la superficie de Valencia tiene una densidad de barro en la mayoría de los lugares de 1,5 metros. Y resulta que Valencia, que siempre está mandando naranjas, arroces, calzados, mantas, etcétera, etcétera, cuando aquí teníamos todavía industria y agricultura, está esperando que el resto de España vengan a quitarnos el barro y aquí no aparece ni Dios. Y tiene que salir un alcalde franquista que era militar, como era don Tomás Trenor Azcárraga, a hacerle un jaque al rey, a decirle al dictador, al generalísimo: Valencia siempre lo da todo cuando hay una catástrofe aquí fuera y estáis dejando que nos muramos debajo del barro. Claro, le apoya el director de las provincias, le apoya el director del Ateneo Mercantil y la cabeza del señor Trenor estaba ya servida en bandeja de plata. Tú me estás diciendo que tienes miedo de los líderes. Yo no soy capaz de encontrar ni un puñetero líder en Valencia, aparte de estos 4 extraterrestres, más los 2 Trenor que vinieron después. No encuentro ningún otro. Señores, quiero un líder que me vuelva a engañar. O sea, está muy bien que seamos la gran marabunta, las grandes hormiguitas de 10 acciones, de 15, de 25, pero hay alguien que tiene que leer el partido. Y si desde luego no ha entrado en el barro del fango precisamente Amadeo Salvo, después de que hay muchos cortoplacistas y muchos ventajistas en Valencia, como tenemos siempre, que directamente el dardito se lo lanzan al entrecejo de Aurelio Martínez y Amadeo Salvo: tú nos trajiste al chino, pues finalmente, yo creo que el silencio de Amadeo Salvo dignifica, porque si él volviese a bajar al barro y quisiese empezar a tirar a diestro y siniestro, yo te digo que si ya tenemos una situación social que está emponzoñada, esto ya se iba a convertir en el sálvese quien pueda. Y yo creo que con muy buen criterio y con muchísima prudencia, sabiendo que estamos en un punto que él nos trajo y estoy seguro de que está tremendísimamente arrepentido, lo mejor que puede hacer es perfil bajo, seguir en el Ibiza. Desgraciadamente no ha podido subir al Ibiza a segunda, pero lo que te tengo que decir es que yo sí quiero un líder, porque creo que los líderes tienen que preguntar a aquellos que le apoyan. Y a mí me encantó el liderazgo de Amadeo Salvo cuando por capítulos empezó a decirle a Valencia qué era lo que teníamos aquí sobre la mesa, quiénes podían venir, y finalmente él hizo una apuesta a rojo o a negro y salió el 0-0, desgraciadamente. No sé si me he acercado a la respuesta, pero es lo que pienso. A mí me gustaría ya, para terminar, hacerte ya, Salvador, la última pregunta, que yo creo que es muy, muy representativa de la situación actual del Valencia. Tú que sabes tantísimo de la historia valenciana y valencianista, y has escrito un libro, ¿no?, que creo que va sobre 101 historias del siglo pasado y demás. ¿Qué sientes cuando ves el armatoste de hormigón, que es el No Mestalla y que lleva ya ahí unos 10 años, más de 10 años, ¿no? 12 años. ¿Te gusta porque lo ves parecido al Coliseo Romano o...? Bueno, es el símbolo de un fracaso, es el símbolo de una era donde nos creíamos que éramos el Paris Saint-Germain, es el símbolo de alguien que se inmoló viniendo del mundo de la construcción, que fue el primero que se compró un juguete y el que decidió que no era suficiente que Valencia tuviese un estadio con 47.000 espectadores y Valencia necesitaba tener un estadio de 75.000 para
ser capaz de albergar una final de Champions aquí, la jugara o no la jugara el Valencia. Es decir, hay que ver que este es el icono en barro de un personaje que al final acabó colocándonos en la opereta de una causa judicial en la cual acabó habiendo un presunto intento de secuestro que acaba saliendo en todos los noticiarios de toda España y que ya cualquier director de cine de culebrones dice: a mí no me sigáis contando la historia del Valencia porque esto no me cabe en un culebrón de 35 capítulos. Como esto no me cabe, esta es la secuela de Cañas y Barro, es la secuela de Arroz y Tartana, es la secuela de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, es la secuela de La Barraca. Es decir, somos los hijos de Vicente Blasco Ibáñez, como muy bien ha dicho el amigo Jopeal, y básicamente lo que tengo que deciros es que afortunadamente no he cenado todavía. No quiero decir la sensación que tengo cuando vengo de la pista de Ademuz, porque tengo que deciros que yo doy una vuelta por el casino para no tener que ver el estadio, y aunque tenga que hacer ahí un giro infame que hace que tenga que recorrer 1 kilómetro más para volver a Fernando el Católico, lo hago porque quiero seguir hablando con conocimiento de causa, seguramente con apasionamiento, porque no entiendo quién es capaz de hablar del Valencia Club de Fútbol como si estuviese hablando de un espectáculo de patinaje sobre ruedas o de ballet artístico, porque somos muchos los que nos estamos dejando la vida en hablar del Valencia, somos muchos los que nos dejamos la vida en generar proyectos que generen un mensaje 5 estrellas sobre este equipo, y por eso yo os animo un montón a que sigáis en la brecha. Toda la colaboración que yo humildemente pueda aportar, sabéis que me tenéis a mí. Yo sigo pensando que soy el presidente de la institución más noble y más digna que está vinculada con el Valencia Club de Fútbol. Esa sensación no me la va a quitar nadie, por tanto me siento el tío con más suerte del mundo y os digo que moriré con las botas puestas. Bueno, pues con esta última con esta apertura del corazón de Salvador Raga, estas últimas reflexiones, ya lo despedimos, porque ya, como muy bien ha dicho él, ni siquiera ha cenado, que eso no lo sabía, si no hubiéramos cortado un pelín antes. Pero bueno, nos encanta escuchar estas historias del valencianismo, de cuando el Valencia era realmente el Valencia, y creo que a todos os ha encantado. Así que, Salvador, muchísimas gracias por estar aquí, y estás invitado para otra vez, para cuando quieras. Bueno, un honor, amun siempre, y yo creo que haciendo equipo somos infinitamente mejores. El Valencia lo merece, e insisto que no hay nada más grande en el mundo que ser de este equipo. Así que estamos condenados a entendernos, los que en un principio se han acercado y los que aún vean con ciertas reticencias el asunto, porque los reinos de taifas a lo único que llevaron fue a la reconquista cristiana. Así que si no queremos tener una reconquista por parte de otro jeque, vamos a tener que reinventarnos. José Manuel, yo le echaría un guante a Salva. Le diría, como ha venido casi con las 9.000 acciones, le diría que se vuelva cuando lleguemos a 18.000. Aquí me tenéis cada vez que tengáis un hueco donde haya que hablar de algo que a mí me ponga erecto. Así que no hay nada más que decir. Pues muchísimas gracias, Salvador. Y ahora lo que vamos a hacer es